Bienvenidos a nuestra inmersión profunda de hoy. Sí, Vamos a explorar el fascinante mundo de la ingeniería genética. un campo lleno de posibilidades. Tenemos un informe completo que abarca su historia, técnicas, aplicaciones e incluso consideraciones éticas. Es un recorrido desde sus inicios hasta las posibilidades que se abren ante nosotros. Exactamente. Un viaje alucinante. Imaginen un futuro donde las enfermedades genéticas son cosa del pasado, cultivos resistentes a plagas y la limpieza del medio ambiente utilizando organismos modificados. Una ciencia ficción, ¿verdad? Pero la ingeniería genética está haciendo que todo esto sea posible. Mira, ¿Se han preguntado alguna vez cómo funciona realmente y cuáles son sus implicaciones? preguntas clave para esta inmersión. Comencemos por el principio. Por supuesto. El informe menciona que la ingeniería genética despegó en la década de 1970 con Stanley Cohen y Herbert Poirier. Dos pioneros. ¿Qué hicieron para impulsar este campo? Bueno, ellos lograron algo revolucionario. Desarrollaron la tecnología del ADN recombinante. Más bien es recombinante. Básicamente, encontraron la forma de cortar y pegar fragmentos de ADN de diferentes organismos. Como un rompecabezas genético. Exactamente, creando así nuevas secuencias genéticas. Fue como inventar un lenguaje completamente nuevo para comunicarnos con la vida misma. Increíble. Es como si hubieran descifrado el código fuente de la vida. Y aprendido a reescribirlo. Y a partir de ahí, ¿cómo evolucionó la ingeniería genética? A partir de ese momento, la innovación se aceleró. ¿En qué sentido? Pensemos en la PCR, la reacción en cadena de la polimerasa. Un nombre largo. Es una técnica que permite copiar millones de veces un fragmento específico de ADN. Copiar ADN. Es como tener una fotocopiadora molecular Interesante. que nos permite amplificar el material genético para estudiarlo y manipularlo. Eso sí que es útil. Y luego llegó la secuenciación del ADN, ¿no? Por supuesto, un avance fundamental. Poder leer la secuencia completa de un genoma debe haber sido un gran paso. Imagina pasar de un mapa borroso a una imagen satelital de alta resolución de nuestro ADN. Esto nos permitió identificar genes específicos, comprender su función y buscar mutaciones que causen enfermedades. Y hablando de precisión, Ah, el informe menciona una técnica llamada CRISPR-Cas9, CRISPR. que ha revolucionado la edición genética. Una maravilla. ¿Podrías explicarnos cómo funciona esta herramienta y por qué es tan importante? CRISPR-Cas9 es como unas tijeras moleculares que pueden cortar el ADN en un lugar preciso. Tijeras moleculares. Utiliza una molécula guía de ARN que reconoce una secuencia específica del ADN y dirige la enzima Cas9 a ese lugar para hacer el corte. Es como un GPS para la edición genética. Exacto. Encuentra la dirección exacta del gen que queremos modificar y realiza la edición con una precisión asombrosa. Asombroso. Y la belleza de CRISPR-Cas9 es su versatilidad. Versatilidad. Podemos usarla para eliminar genes defectuosos, insertar genes nuevos o incluso corregir mutaciones puntuales en el ADN. Las posibilidades son infinitas. Prácticamente ilimitadas. Con herramientas tan poderosas a nuestra disposición, es comprensible que la ingeniería genética tenga tantas aplicaciones. Cierto. El informe menciona la agricultura, la medicina, la bioremediación e incluso la industria. Un amplio espectro. Comencemos por la agricultura. ¿Cómo está impactando la ingeniería genética en la forma en que producimos nuestros alimentos? La ingeniería genética está transformando la agricultura de maneras que hubieran sido inimaginables hace unas décadas. ¿En qué sentido? Pensemos en los cultivos transgénicos. Son resistentes a plagas y enfermedades. Los transgénicos. Esto significa que los agricultores pueden usar menos pesticidas, lo que reduce el impacto ambiental y los costos de producción. ¿Tiene sentido? Menos pesticidas significan un ecosistema más saludable y alimentos más seguros. Para todos. Exacto. ¿Y qué hay de la mejora nutricional? Buena pregunta. El informe menciona ejemplos de alimentos modificados para ser más nutritivos. Sí, un ejemplo emblemático es el arroz dorado. Arroz dorado, suena interesante. Es una variedad de arroz modificada genéticamente para producir betacaroteno, un precursor de la vitamina A. Ya veo. Esta innovación tiene el potencial de combatir la deficiencia de vitamina A. Un problema grave en muchos lugares. Especialmente en países en desarrollo, puede causar ceguera y aumentar la mortalidad infantil. Es increíble cómo la ingeniería genética puede abordar problemas de salud pública a través de la alimentación. Una herramienta poderosa. Y además de estos beneficios, hay otras aplicaciones de la ingeniería genética en la agricultura. Claro que sí. Cuéntame más. La ingeniería genética también se utiliza para mejorar la calidad de los cultivos. ¿De qué manera?
haciéndolos más resistentes a la sequía, las heladas o la salinidad del suelo. Esos son problemas importantes para la agricultura. Y esto es especialmente importante en un mundo donde el cambio climático está afectando la producción agrícola. Ciertamente, la ingeniería genética está jugando un papel clave para garantizar la seguridad alimentaria en un mundo cambiante. Es una herramienta esencial. Y pasando a la medicina. Un campo fascinante. El informe destaca la terapia génica como una de las aplicaciones más prometedoras. Con un gran potencial. ¿Podrías explicarnos en qué consiste esta técnica? ¿Y por qué genera tanta esperanza? La terapia génica se basa en la idea de corregir defectos genéticos directamente en el ADN del paciente. Es decir, modificar los genes para curar enfermedades. Imagina poder reemplazar un gen defectuoso que causa una enfermedad por una copia sana. Sería revolucionario. ¿Y cómo se introduce ese gen sano en el paciente? Aquí es donde entran en juego los vectores virales. Vectores virales. Suena complicado. Los virus son expertos en introducir material genético en las células. Ya veo. Los científicos modifican estos virus para que sean seguros y los utilizan como vehículos para transportar el gen terapéutico al interior de las células del paciente. Es como convertir a los virus en aliados para combatir enfermedades. Exactamente. Fascinante. Y la terapia génica ya está mostrando resultados prometedores. ¿En qué tipo de enfermedades? En el tratamiento de enfermedades genéticas raras, algunos tipos de cáncer, e incluso enfermedades infecciosas como el VIH. Es alentador saber que la ingeniería genética está abriendo nuevas vías para curar enfermedades que antes eran incurables. Y esto es solo el comienzo. El comienzo. La terapia génica aún está en sus primeras etapas, pero su potencial es enorme. Impresionante. Sin duda. Y además de la terapia génica, ¿qué otras aplicaciones médicas tiene la ingeniería genética? Bueno, la ingeniería genética también está revolucionando el desarrollo de vacunas. Vacunas. Interesante. Por ejemplo, las vacunas de ARN mensajero, He oído hablar de ellas. como las que se utilizaron contra la COVID-19. Es cierto. Se basan en la introducción de material genético que instruye a nuestras células para producir proteínas virales. Es una forma completamente nueva de entrenar a nuestro sistema inmunológico. Exacto, para que reconozca y combata los virus. Increíble. Y esta tecnología tiene el potencial de crear vacunas más efectivas y seguras para una amplia gama de enfermedades. Es increíble cómo la ingeniería genética está cambiando el panorama de la medicina. Pero el informe no solo se centra en la agricultura y la medicina. Hay mucho más por explorar. También menciona la bioremediación. Un campo muy importante. ¿Podrías explicarnos qué es la bioremediación y cómo se utiliza la ingeniería genética en este campo? La bioremediación se basa en el uso de organismos vivos, principalmente microorganismos, para eliminar o neutralizar contaminantes del medio ambiente. Usar la vida para limpiar la contaminación. Exactamente. Y la ingeniería genética permite modificar esos organismos para que sean más eficientes en la degradación de contaminantes específicos. Entonces estamos hablando de crear pequeños ejércitos de bacterias que puedan limpiar derrames de petróleo, descontaminar suelos o incluso purificar agua. Esa es la idea. Increíble. Por ejemplo, se han desarrollado bacterias modificadas genéticamente que pueden descomponer hidrocarburos, metales pesados o pesticidas. Es como si la ingeniería genética nos estuviera dando herramientas para curar no solo a los humanos, sino también al planeta. Una perspectiva fascinante, ¿no crees? Sin duda. La bioremediación ofrece una alternativa más sostenible y menos invasiva a los métodos tradicionales de limpieza ambiental. Es una gran noticia para el planeta. Sin duda. Y para completar este panorama general, Tenemos la bioindustria, el informe también la menciona. un campo en constante crecimiento. ¿Cómo se aplica la ingeniería genética en este sector? La bioindustria utiliza organismos vivos o sus componentes para producir una amplia gama de productos, ¿Qué tipo de productos? desde biocombustibles y bioplásticos hasta enzimas y productos farmacéuticos. Una variedad impresionante. La ingeniería genética permite optimizar estos organismos para que produzcan mayores cantidades de los productos deseados o para que generen nuevos productos con propiedades específicas. Es decir, que la ingeniería genética está impulsando la creación de una economía más sostenible. Y basada en recursos biológicos. Exactamente. La bioindustria tiene un enorme potencial para reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles, disminuir la contaminación y crear productos más ecológicos. Es impresionante cómo una sola tecnología puede tener un impacto tan profundo en tantos campos diferentes. Sin duda, una revolución en marcha. Pero con tanto poder también vienen grandes responsabilidades. Es cierto, hay que considerar las implicaciones éticas. Y los desafíos regulatorios. Un tema crucial para el futuro de la ingeniería genética. En la segunda parte de nuestro viaje a través del informe,
Nos adentraremos en ese terreno. Exploraremos las consideraciones éticas y los desafíos regulatorios que plantea la ingeniería genética. Porque si bien las posibilidades son increíbles, Debemos utilizar esta tecnología con sabiduría y responsabilidad. un equilibrio fundamental, No se pierdan la próxima entrega de The Deep Dive. donde profundizaremos en estas complejidades. Hasta pronto. Hasta la próxima. Retomando nuestra inmersión en el mundo de la ingeniería genética, ahora nos adentramos en un terreno un poco más complejo. Más complejo. ¿En qué sentido? Hablamos de las consideraciones éticas y los desafíos regulatorios. Cierto, en la primera parte exploramos las increíbles aplicaciones de la ingeniería genética. Un potencial asombroso. Pero es importante recordar que con gran poder viene una gran responsabilidad. ¿Cómo podemos garantizar que esta tecnología se utilice de manera ética Una pregunta fundamental. y responsable? Afortunadamente no partimos de cero. ¿A qué te refieres? El informe destaca un documento clave. ¿Qué documento? La Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO. Ah, sí, recuerdo que lo mencionaste al final de la primera parte. ¿Podrías contarnos un poco más sobre este documento Por supuesto. y cómo se relaciona con la ingeniería genética? Esta declaración, adaptada en 2005, proporciona un marco ético universal Universal. para abordar los avances en ciencia y tecnología, incluyendo la biotecnología. Es interesante que exista un marco ético a nivel global. ¿Cuáles son algunos de los principios clave de esta declaración? Bueno, la declaración se basa en principios como el respeto a la dignidad humana, la autonomía individual, la justicia social ¿Suena bien? y la responsabilidad compartida. ¿Y cómo se aplican estos principios en el contexto de la ingeniería genética? Por ejemplo, el principio de autonomía implica que las personas tienen derecho a tomar decisiones informadas sobre su propio cuerpo Tiene sentido. y su información genética. Claro, nadie debería ser sometido a manipulación genética sin su consentimiento. Sí, exactamente. Y la justicia social, ¿cómo se traduce en el campo de la ingeniería genética? La justicia social implica que los beneficios y riesgos de la ingeniería genética se distribuyan de manera equitativa. Es decir, que todos tengan acceso a sus beneficios. Exacto. Debemos asegurarnos de que esta tecnología no se utilice para crear o exacerbar las desigualdades existentes. Es un punto crucial. No queremos un futuro donde solo una élite tenga acceso a los beneficios de la ingeniería genética. Totalmente de acuerdo. ¿Algún otro principio importante? La declaración también enfatiza la importancia de la precaución. ¿Precaución en qué sentido? Debemos ser conscientes de los posibles riesgos e incertidumbres asociados con la manipulación genética y tomar medidas para minimizarlos. En otras palabras, no podemos lanzarnos a ciegas sin evaluar cuidadosamente las posibles consecuencias. Precisamente. ¿Y qué hay de la responsabilidad compartida? ¿Cómo se aplica ese principio? La responsabilidad compartida implica que todos los actores involucrados Actores. en la investigación, desarrollo y aplicación de la ingeniería genética deben ser responsables de sus acciones. Ya veo, todos deben asumir su parte de responsabilidad. Exactamente. Entonces, la declaración de la UNESCO proporciona una base sólida Sin duda, para una gobernanza ética de la ingeniería genética. un marco esencial. Pero, como mencionaste antes, las regulaciones varían mucho de un país a otro. Es cierto, hay una gran diversidad de enfoques. ¿Podrías darnos algunos ejemplos de estas diferencias? Por supuesto, en Europa, las regulaciones sobre organismos genéticamente modificados Los famosos OGMs. son muy estrictas. ¿Estrictas en qué sentido? La trazabilidad y el etiquetado de los alimentos transgénicos son obligatorios. Ya veo. Y la liberación de OGMs al medio ambiente está sujeta a evaluaciones de riesgo rigurosas. Un enfoque muy precavido. Se podría decir que sí. Y en otras partes del mundo, ¿cómo se regula la ingeniería genética? En Estados Unidos, por ejemplo, las regulaciones son más flexibles. Más flexibles. La aprobación de cultivos transgénicos se basa principalmente en su equivalencia sustancial con los cultivos convencionales. Interesante. Y no hay un etiquetado obligatorio para los alimentos transgénicos. Entonces, un mismo producto podría estar regulado de manera diferente en Europa y en Estados Unidos. Exactamente. Eso me parece un poco problemático. Esto genera desafíos para el comercio internacional. Claro, si un producto está aprobado en un país pero no en otro, las cosas se complican. Y también para la percepción pública de la ingeniería genética. ¿En qué sentido? Si las personas no confían en la seguridad de los productos transgénicos, es menos probable que los acepten. Tiene sentido. La falta de información genera desconfianza. Y las diferencias en la regulación contribuyen a esta incertidumbre. Es fascinante ver cómo diferentes culturas y sistemas políticos abordan los desafíos éticos y regulatorios de la ingeniería genética.
una diversidad de perspectivas. Y este debate está en constante evolución a medida que la tecnología avanza y surgen nuevas aplicaciones. Nuevas preguntas, nuevos desafíos. ¿Podrías mencionar algunos ejemplos de estas nuevas aplicaciones que están generando debate? Claro, la edición genética en embriones humanos, por ejemplo, plantea dilemas éticos muy complejos. Es un tema delicado. Sin duda, la idea de diseñar bebés a la carta genera muchas preocupaciones. ¿A qué tipo de preocupaciones te refieres? Por ejemplo, ¿quién decide qué características son deseables y cuáles no? Es una pregunta importante. ¿Podría esta tecnología aumentar la desigualdad social? Un riesgo a considerar. ¿Y qué consecuencias a largo plazo podría tener para la diversidad genética humana? Son preguntas cruciales que debemos abordar con responsabilidad y cautela. Totalmente de acuerdo. Y no olvidemos el impacto potencial de la ingeniería genética en el medio ambiente. Un aspecto fundamental. ¿A qué te refieres? La liberación de organismos genéticamente modificados al medio ambiente podría tener consecuencias impredecibles para los ecosistemas. Entiendo, hay que ser muy cuidadosos con la introducción de nuevas especies. O especies modificadas. ¿Podrías darnos un ejemplo concreto de este riesgo? Imagina mosquitos genéticamente modificados para combatir enfermedades como el dengue o la malaria. Una idea interesante. Si bien esto podría tener beneficios para la salud humana, Menos enfermedades, menos sufrimiento. también existe la preocupación de que estos mosquitos modificados puedan alterar el equilibrio ecológico. Ya veo. Podríamos estar resolviendo un problema para crear otro. Exactamente. Es un ejemplo que ilustra la complejidad de los desafíos que enfrentamos. Complejidad que requiere un análisis cuidadoso. Sin duda, necesitamos evaluar cuidadosamente los riesgos y beneficios de cada aplicación de la ingeniería genética, Y tomar decisiones informadas. basadas en la mejor evidencia disponible. Y para tomar decisiones informadas, es fundamental que la sociedad participe en el debate. Totalmente de acuerdo. No podemos dejar que las decisiones sobre el futuro de la ingeniería genética queden únicamente en manos de científicos o políticos. Es importante que todos tengamos una comprensión básica de esa tecnología Y sus implicaciones. para poder participar en la conversación. Exactamente. La educación y el diálogo son cruciales para construir un futuro donde la ingeniería genética se utilice de manera responsable y ética. Un futuro donde la tecnología esté al servicio de la humanidad. Y del planeta. En esta segunda parte de nuestra inmersión, Hemos explorado un terreno complejo hemos explorado el complejo panorama regulatorio de la ingeniería genética. y las diversas perspectivas éticas que la rodean. En la tercera y última parte, analizaremos algunos casos específicos Casos reales. y reflexionaremos sobre el futuro de esta poderosa tecnología. Un futuro lleno de posibilidades y desafíos. ¿Me parece bien? Por supuesto. Estoy listo para la parte final de nuestra inmersión. Listos para la parte final de nuestra inmersión en la ingeniería genética. Por supuesto. En esta sección aterrizaremos las ideas que hemos discutido con ejemplos concretos, Me parece perfecto. para comprender mejor cómo se está desarrollando este campo en el mundo real. Aplicaciones tangibles. ¿Qué te parece si comenzamos con el caso del arroz dorado? Una excelente elección. El arroz dorado es un ejemplo emblemático que ilustra tanto el potencial como las controversias. Que rodean a la ingeniería genética. Recordemos que este arroz fue modificado para producir betacaroteno, un precursor de la vitamina A, Exacto. y la idea era combatir la deficiencia de vitamina A, un problema de salud pública en países en desarrollo. Una noble causa. Pero si mal no recuerdo, este proyecto generó bastante controversia. ¿Podría recordarnos por qué? Claro, algunos grupos argumentaron que el arroz dorado era una solución tecnológica a un problema socioeconómico complejo. ¿En qué sentido? Sostenían que la raíz del problema no era la falta de alimentos ricos en vitamina A, Sino algo más profundo. sino la pobreza y la falta de acceso a una dieta diversa. Es decir, que el problema no era la falta de alimentos en sí, sino la falta de acceso a ellos. Exactamente. En otras palabras, la solución no era crear un nuevo alimento, sino abordar las causas de la desigualdad. Que impedían a las personas acceder a una alimentación adecuada. Es un punto de vista importante considerar. Sin duda. Y además, algunos grupos ambientalistas expresaron preocupación. Por el impacto potencial del arroz dorado en la biodiversidad. Impacto en la biodiversidad. Temían que pudiera cruzarse con variedades de arroz silvestre y afectar el equilibrio ecológico. Es interesante cómo un solo caso puede sacar a la luz tantas tensiones y perspectivas diferentes. Es un reflejo de la complejidad del tema. Y el arroz dorado no es el único ejemplo. Hay muchos otros, La terapia génica, que discutimos en la primera parte, también plantea desafíos. éticos y regulatorios. Uno de los dilemas más importantes en terapia génica es la distinción entre terapia génica somática. Y terapia génica germinal.
Recuerdo que mencionaste estos términos, Dos enfoques diferentes. pero me vendría bien un repaso. ¿Podrías explicarnos la diferencia? Por supuesto, la terapia génica somática se dirige a células del cuerpo que no están involucradas en la reproducción. Células no reproductoras. Es decir, los cambios genéticos introducidos no se transmiten a la descendencia, Ya veo, es como corregir un error en una copia de un libro. sin modificar el original. Exacto. En cambio, la terapia génica germinal modifica genes en células reproductoras. Como óvulos o espermatozoides. Exactamente. Eso significa que los cambios genéticos sí se transmiten a las futuras generaciones. Ahí radica la diferencia fundamental. Eso cambia las cosas por completo. Las implicaciones éticas son mucho mayores. Sin duda. ¿Por qué? La terapia génica germinal plantea preocupaciones éticas mucho más profundas. ¿De qué tipo? Porque aún no conocemos completamente las consecuencias a largo plazo de modificar la línea germinal humana. Es decir, podríamos estar introduciendo cambios impredecibles en el genoma humano. Que se heredarían de generación en generación. Es un riesgo enorme. Sin duda. Y además, las futuras generaciones no pueden dar su consentimiento para ser modificadas genéticamente. Ese es otro punto crucial. Por todas estas razones, la terapia génica germinal está sujeta a regulaciones mucho más estrictas. Incluso está prohibida en muchos países. Estos ejemplos nos ayudan a comprender la complejidad de la ingeniería genética. Y la importancia de un debate público informado. Un debate donde todos podamos participar. Y tomar decisiones responsables. Hemos cubierto mucha información en esta inmersión profunda en el mundo de la ingeniería genética. Un viaje fascinante. Para ir cerrando, ¿cuáles serían las ideas clave que te gustaría que nuestros oyentes se lleven de esta conversación? Me gustaría destacar 3 puntos principales. En primer lugar, la ingeniería genética es una herramienta poderosa con un potencial enorme Para bien. para mejorar nuestras vidas y el mundo que nos rodea. Totalmente de acuerdo. Podemos utilizarla para combatir enfermedades, producir alimentos más nutritivos y sostenibles, limpiar el medio ambiente. Y mucho más. Es realmente una tecnología revolucionaria con un potencial transformador. Una revolución en marcha. Pero en segundo lugar, es importante recordar que no es una panacea. ¿A qué te refieres? No podemos esperar que la tecnología resuelva todos nuestros problemas. Sin un cambio más profundo. Sin abordar las causas subyacentes de la desigualdad, la injusticia y la degradación ambiental. Es crucial tener una visión integral de los desafíos que enfrentamos. Y utilizar la tecnología de manera responsable y ética. Un equilibrio fundamental. Y por último, en tercer lugar, es fundamental que la sociedad participe en el debate sobre la ingeniería genética. Que no sea una conversación solo entre expertos. Necesitamos un diálogo abierto y transparente que involucre a científicos, legisladores, éticos y al público en general. Para asegurarnos de que esta tecnología se utilice en beneficio de toda la humanidad. Y del planeta. Un llamado a la acción para todos nosotros. Informarnos, reflexionar y participar. En la construcción de un futuro donde la ingeniería genética se utilice de manera sabia y responsable. Un futuro prometedor si actuamos con sabiduría. Muchas gracias por acompañarnos en esta fascinante inmersión en el mundo de la ingeniería genética. Ha sido un placer compartir esta inmersión con ustedes. Esperamos que esta conversación les haya brindado nuevas perspectivas. Y les inspire a seguir explorando este tema tan importante. Hasta la próxima. ¡Adiós!